En términos generales, la preparación como tal de las soluciones es básica. Solamente tenemos que tener en cuenta las características de la sustancia de la que se va a preparar la solución, pero no tiene en realidad una gran dificultad. Todas las soluciones, mientras sean de la misma sustancia, se preparan de la misma manera y no tenemos una dificultad importante. ¿Qué es lo que es importante entonces para el asunto de las soluciones? ¿Cómo vamos a realizar los cálculos? Eso es un asunto que requiere un poco más de cuidado, en términos de que ahora sí tenemos muchas variables y la habilidad que tenemos para poder resolver las preguntas que nos hacen pues dependerá de la capacitación y de la claridad con la que se tengan apropiados los conceptos. Ok. Para poder hablar de soluciones entonces tendríamos que empezar por definir qué es una solución. Entonces la primera característica importantísima en una solución es que es una mezcla homogénea, es decir, que está en una sola fase. Dentro de las soluciones tenemos muchísimas, o sea, si consideramos que la solución decimos que es homogénea en términos del estado de agregación, ¿sí? Es decir, es sólida, es líquida o gaseosa, pero cuando decimos que es homogénea es que solamente se reconoce una fase. Hay soluciones sólidas que provienen de sólido y sólido, soluciones sólidas que provienen de sólido y líquido, soluciones sólidas que provienen de sólido y gas. Podemos tener todas las combinaciones posibles. En sólido y sólido podemos hablar, por ejemplo, de los metales, la aleación de metales. Son dos sólidos que se mezclan y logran, digamos, difuminarse uno en el otro, de tal suerte que se ve una sola fase. Sólido y líquido, pues cualquier solución de una sal, por ejemplo, con agua. Y en términos generales, si pensamos en una solución de sólido y líquido que finalmente sea sólida, pues consideraríamos, por ejemplo, el yeso, ¿sí? Recuerden el yeso. Es un sólido, se humedece, se mezcla bien y el resultado final es una pasta sólida, en la que ya no se puede identificar dónde está el agua, dónde está el yeso. Y así, de la misma manera, podemos hacer soluciones de sólido y líquido, de líquido y líquido, de líquido y gas, de cualquier tipo de soluciones. Nosotros nos vamos a concentrar en las soluciones acuosas porque son las más comunes. Dentro de esta mezcla homogénea, entonces vamos a considerar fundamentalmente las soluciones acuosas. Hay más soluciones, sí, claro, muchas más, pero vamos a quedarnos por lo pronto con las acuosas, que son las más comunes con las que más trabajamos. ¿Qué características debe cumplir una solución? Bueno, entonces la solución debe estar, primero que todo, debe ser homogénea, no pueden diferenciarse los componentes a simple vista, deben estar perfectamente disueltos a nivel molecular, ¿sí? O en una partícula tan pequeña en el solvente que no se pueda diferenciar. ¿Qué diferencias hay entonces en aquellos líquidos en el que se alcanza a percibir las partículas de sólido? Bueno, en ese sentido entonces podemos hablar de suspensiones o de emulsiones. Tienen una diferencia importante con las soluciones en tanto que se precipitan. Entonces las soluciones acuosas no se precipitan. Si precipitan no es una solución, ¿sí? No se pueden separar por métodos de separación como centrifugación, sedimentación, decantación, no se pueden separar de esa manera porque precisamente las partículas están tan finas que no se van a precipitar. No se separan por centrifugación, por filtración, ¿sí? Por métodos físicos simples, se pueden separar por otros, no se separan por métodos físicos como centrifugación, filtración. Fundamentalmente es aquellos que tienen que ver como con el tamaño de la partícula o la densidad. No se separan por estos métodos. ¿Qué otra característica tienen? Aunque tengan color, es como las soluciones coloreadas, deben ser translúcidas, no transparentes. Pueden tener color, pero deben tener la posibilidad de dejar pasar la luz. De la luz debe poder pasarlas. Las acuosas entonces son translúcidas. Fundamentalmente esas son las características de las soluciones.
Hay otro tipo de mezclas que ahora ya no califican como soluciones, que son aquellas, por ejemplo, en las que el tamaño de partículas es un poquito más grande o es irregular. Entonces unas sí precipitan y otras no, y estas son las suspensiones. ¿Recuerdan cuando les daban emulsión de Scott? ¿Sí? Entonces cuando la mamá los llamaba y bueno, la emulsión, siempre la mamá agitaba el frasco de emulsión precisamente porque tenía que homogenizarlo. Cualquier mezcla líquida que se tenga que agitar para homogenizar, entonces no es una solución. Por eso se llama emulsión de Scott, ¿sí? No solución de Scott. Esa es la diferencia. En el caso de las emulsiones hay unas partículas grasas que hacen unos tamaños particulares, entonces va teniendo una diferente distribución. Si bien en las soluciones la composición es variable entre una solución y otra, en una misma solución todas las partes de la solución tienen la misma proporción de los elementos constituyentes, ¿cierto? Las sustancias constituyentes. Entonces la proporción se mantiene para una solución particular. Esto es, si nosotros tenemos una solución, por ejemplo, si tenemos una solución que dice que es la solución, vamos a suponer de NaCl que sea 3 molar, pues definitivamente esa concentración lo que nos está indicando es que hay 3 moles por litro. Y cuando tengamos 500 mililitros hay 3 moles por litro. Y cuando tengamos 1 mililitro de esa solución hay 3 moles por litro. ¿Sí? Va a mantener esa proporción toda la solución, cualquier parte de la solución. Por eso es que decimos que es homogéneo. Okay. Estas son las características de las soluciones ahora. Como la proporción se mantiene pero para una solución particular, la característica de las soluciones, o dijéramos de las mezclas en lo que tiene que ver con la composición de la materia, es que no tienen una proporción definida. Es decir, cuando nosotros hablamos de la materia en general y empezamos a diferenciarla, entonces podemos decir que la materia puede dividirse en 2 clases particulares a partir precisamente de la composición que tiene. Una clase de materia serían las sustancias, ¿sí? Y otra clase de materia serían las mezclas. La diferencia fundamental entre las sustancias y las mezclas es que las sustancias tienen una proporción definida. ¿Recuerdan la ley de las proporciones definidas, cierto? ¿Cómo sabemos que una sustancia tiene una proporción definida? Por ejemplo, el ácido nítrico es una sustancia, ¿no? Si tiene una proporción definida, ahora podemos escribir una fórmula química que nos está indicando los elementos presentes y la relación de estos en esa sustancia. Una sustancia entonces tiene una proporción definida, es decir, nosotros cada vez que hablamos de ácido nítrico tendrá un átomo de hidrógeno por 1 de nitrógeno por 3 de oxígeno, que ya tendrán unas condiciones particulares ya de enlace, pero no podría ser que alguien nos dijera, bueno, no, yo trabajé con un ácido nítrico que era HNO4, entonces no es ácido nítrico, ¿cierto? Porque la proporción de esos elementos constituyentes está cambiando, y eso hace que esta sustancia sea la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se encontró agua en Marte, pues los reportes de la NASA no dicen se encontró agua en Marte, pero el agua de Marte tiene además un átomo de, o sea, si es agua, es agua. En Marte, en la Luna, en la Tierra o en Plutón, el agua es agua. Y lo que hace que sea una especie característica es precisamente que esa proporción está definida. En las soluciones, no. Las soluciones no. Entonces, dentro de las mezclas tenemos unas que son heterogéneas. Estas mezclas heterogéneas son aquellas en las que se identifican los componentes. Ejemplo particular, la ensalada. Hay un pedazo de lechuga, ay, mira, la mía tiene tomate, a mí me tocó con pimentón. ¿Sí? Se pueden identificar los componentes a simple vista en una mezcla heterogénea. En una mezcla homogénea no se pueden identificar los componentes a simple vista. Estas mezclas homogéneas entonces son las que nos ocupan ahora
y corresponden a las soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas, pero entonces, ahora ya cuando decimos, bueno, ¿cuál es la composición de una solución de NaOH? No tiene sentido. ¿Cómo quiere que se la prepare? O sea, se la puedo preparar 1 molar, 0,1, 3%, 2 normal, a 4 partes por millón. ¿Cómo quiere que se la prepare? Cuando ya podemos cambiar esa proporción, entonces ahora ya no hablamos de sustancias. En realidad, en una solución tenemos 2 o más sustancias, una disuelta en la otra, ¿cierto? Entonces tenemos 2 o más sustancias. Cada sustancia mantiene su identidad. Sí, aunque hay una interacción particular con el solvente de todas maneras en el que esté. 2 o más sustancias, entonces, en las que una de ellas, que sea la que está en menor proporción, en la otra, entonces la vamos a llamar soluto. ¿Sí? La menor proporción será el soluto. Y la que está en mayor proporción se va a llamar solvente. Y entonces el soluto se disociará en el solvente, se mezclará en el solvente a nivel casi que molecular, y por eso es que ahora ya no se va a separar fácilmente. Entonces, mayor proporción la vamos a llamar solvente. Vamos a hablar fundamentalmente, no es indispensable que tenga solo 2 sustancias, pero generalmente tendremos soluciones de 2 sustancias, ¿sí? Pero vamos a considerar en principio aquellas en las que tendremos el soluto y el solvente. La que está en mayor proporción en la solución será el solvente. Esto aplica para todas las sustancias que participan en las soluciones, excepto para el agua, que aunque esté en menor proporción, siempre será solvente, ¿sí? Aquí habría que hacer la anotación particular de que el agua siempre es solvente, aunque no esté en menor proporción. ¿Puede darse alguna situación en la que no esté en menor proporción? Definitivamente. Definitivamente. Por ejemplo, si tenemos, este sería un ejemplo en el que está en menor proporción, sin embargo, sería solvente. Tenemos uno que es muy claro, que es el reactivo que se utiliza para obtener ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se encuentra a nivel comercial al 95%. 95% querrá decir que tiene 95 gramos de H2SO4 en 5 gramos de agua, ¿cierto? Lo que tiene es, lo que le falta para el 100 será el agua, y aunque está en menor proporción sigue siendo el solvente. Siempre el agua es el solvente. Siempre el agua es el solvente. Ahí no podríamos decir, es que el agua está disuelta en H2SO4. En realidad sí, eso es lo que está ocurriendo, pero una característica particular es que las soluciones se nombran no como solución de, sino que adoptan el nombre del soluto. Entonces las soluciones se nombran por el soluto, y en ese caso muchos ácidos inorgánicos tienen diferentes proporciones de agua, menores que las de la otra sustancia. Entonces nos queda una solución de agua al 70%, otra de agua al 85%, otra de agua al 95%, y estaríamos hablando de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, de ácido fosfórico. Obviamente eso se nos volvería un problema. Entonces, para no hacer esto, vamos a llamar siempre, el solvente siempre será agua. El agua siempre será solvente, ¿sí? Bueno. Hasta ahí entonces ya tenemos ya tenemos algunas indicaciones importantes para comprender esto. Muy bien, ahora ya no nos vamos a ocupar de esta parte. Sin embargo, las sustancias, es decir, el soluto, mantendrá su fórmula química, y si bien hay unas interacciones ahí en la solución que se conocen como propiedades coligativas, pues ahora no vamos a hablar de ellas, sino que vamos a seguir hablando acerca de las soluciones. Bueno, como la proporción del soluto puede variar de una solución a otra totalmente, podemos hacer muchas concentraciones distintas de una solución teniendo los mismos componentes, pues ahora necesitamos poder definirla en términos de la relación que hay entre el soluto y el solvente. Entonces, considerando la proporción del soluto y del solvente, podemos decir que las soluciones podrán ser insaturadas
saturadas o sobresaturadas. ¿Sí? Vamos a definir qué es una solución saturada y a partir de esta definimos entonces el resto. ¿Sí? Para entender el concepto de saturación hay que comprender el concepto de solubilidad. La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que una cantidad determinada de solvente puede disolver a una temperatura determinada. Es decir, una sustancia no es soluble en otra hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Es soluble hasta un punto determinado. Entonces, si nosotros tuviésemos aquí NaCl y todos tuviesen un recipiente con agüita, diríamos, bueno, el NaCl, ¿cuál es la solubilidad del NaCl? ¿Es muy alta, muy bajita, mediana? Entonces uno podría traer 4 goticas de agua, el otro podría traer un líquido de 500 mililitros y el otro se trae un galón de 5 litros. Y todos cogen una cucharadita y se la ponen, la mía sí es muy soluble. El que tiene menos cantidad de agua puede decir, bueno, en realidad la mía no es tan soluble. ¿Está cambiando la solubilidad de la sal? No. Lo que está cambiando es la proporción en la que le estamos haciendo. Y sí está definido. Es una de las propiedades que se estudia, ya se tiene calculada para muchas sustancias. Y un punto de referencia que se utiliza para esto son 100 gramos de agua. Por la densidad del agua, 100 gramos son equivalentes a 100 mililitros, ¿cierto? Entonces, si tenemos 100 gramos de agua, se calcula cuánta se alcanza a solubilizar. ¿Cuántos solutos se alcanza a solubilizar en estos 100 gramos de agua? Y así se reporta. Si consideramos, por ejemplo, el NaCl, entonces, una vez que tenemos los gramos de agua, empezamos a depositar NaCl. Lo que vamos a encontrar es que se empieza a disolver, el NaCl es bastante soluble, se empieza a disolver y cuando ya llega a 37 gramos de NaCl, ahora ya no disuelve más. Entonces, cuando entra en la solución, ya no se alcanza a superar la energía de la red cristalina, que en el caso de las soluciones se supera por las energías de hidratación que están ahí aportando a esto. Es decir, cuando este NaCl entra en la solución, pues lo que va a ocurrir es que puede disociarse porque las moléculas de agua, entonces por una parte van a rodear los iones Na+, y por otra parte van a rodear los iones Cl-. Eso aprovechando la característica, el carácter dipolar del agua. Como el agua tiene un carácter dipolar, aquí tiene una densidad de carga negativa por la polaridad de ese enlace y aquí tiene una densidad de carga positiva, eso hace que estos iones entonces ahora puedan quedar rodeados por la interacción del agua. La solubilidad entonces se dará hasta el punto en que el agua es capaz de tener disociados esos iones. Cuando ya no es capaz de disociar más, entonces van a estar juntitos y si están juntitos, sin carga, lo que va a pasar es que se van a precipitar. Ahora, al no poder quedar solubilizados, pues se van a precipitar. Por encima de 37 gramos, la sal va a empezar a precipitarse, ¿sí? Y esa es la solubilidad. En términos de la solubilidad, entonces podemos decir que una solución saturada es la que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver ese disolvente. ¿Y eso es a 25 grados o...? A 37 gramos a 0 grados. Cuando aumenta la temperatura, y esa es una de las condiciones de la definición, dice la cantidad de soluto que una cantidad determinada de solvente puede disolver a una temperatura determinada. En general, la solubilidad en general aumenta cuando se aumenta la temperatura. Entonces, por ejemplo, basta con que pensemos en el agua fría para disolver azúcar y en el agua caliente para disolver azúcar. Se disuelve mucho más fácil en el agua caliente que en el agua fría. Sin embargo, hay algunas sustancias, muy pocas, que disuelven mejor en frío que en caliente. Algunos compuestos orgánicos, sales orgánicas de calcio, por ejemplo, unas pocas. El fenómeno ahí sería, aunque esto no estamos hablando de lo mismo, pero se parece en tanto que, por ejemplo, los almidones disuelven mucho mejor en agua fría que en agua caliente. En agua caliente empiezan a pelmazarse. Entonces, es un poco parecido. Entonces, la saturada será cuando se disuelve la máxima cantidad de soluto. Insaturada cuando todavía no se ha disuelto lo máximo, entonces puede todavía disolver más. Y sobresaturada es cuando se disuelve más que la máxima cantidad de soluto. ¿Cómo es eso posible?
La máxima, ¿o no? ¿Cómo se define una solución sobresaturada? Tiene más soluto del que puede disolver. ¿Cómo que más soluto que el que puede disolver? Si ya tiene todo el que podía disolver, ¿cómo disolver más? O sea, pareciera un contrasentido la expresión, ¿no? ¿Cómo se disuelve más? Es decir, estamos hablando de una solución sobresaturada, no cuando aparece el precipitado. Cuando aparece el precipitado tengo los mismos 37 gramos. El precipitado que es un concepto que hay equivocado y es muy común. Una solución sobresaturada es aquella que tiene precipitado. No, una solución que tiene precipitado es una solución saturada. Es decir, la solución por encima del precipitado, esto está saturado. Y el precipitado ya no hace parte de la solución porque serían dos fases y una solución tiene una fase. Si yo quiero preparar una solución saturada y no tengo los datos y no quiero ir a buscarlos, pues empiezo a poner soluto, disuelvo, y cuando aparece el precipitado, digo, ya la tengo saturada. La paso a otro recipiente, dejo el precipitado en este y tengo mi solución saturada. Ahora ya estoy garantizando que tiene lo máximo, porque por encima de esto ya empezó a precipitar. Entonces una solución sobresaturada no es la que tiene precipitado, es la que tiene más soluto del que puede disociar. ¿Cómo ocurre eso, Manuel? Profe, ¿saturada es que está 100 sobre 100? Saturada es que tiene la máxima cantidad que puede tener. O sea, se pasa de 100. En este caso, se pasaría a 37. Vamos a aterrizar el ejercicio. Pero, ¿Cómo hago para tener más que 37 gramos de NaCl? agregándole más. Por eso, y si le agrego más se precipita, entonces ya no está sobresaturada. Ok, vamos despacio, agregándole mucho más despacio, igual aunque se le agregue despacio se va a precipitar, porque ya están colapsadas las moléculas que los mantienen. Agregando más solvente. Si agrego más solvente mantengo la misma relación, agrego más soluto pero más solvente, acuérdate que estos 37 gramos son por 100. Si agrego más solvente, claro, disuelvo más pero la proporción sigue siendo la misma. Profe, pero eso no... Aumentando. Cuando se aumenta la temperatura, se aumenta la solubilidad. Entonces, una solución sobresaturada implica tener una condición de calor superior. Entonces, uno puede tener este mismo recipiente, ahora lo llevamos a un baño María, ¿sí? Empezamos a calentar. Cuando calienta, entonces ya aguanta 38, 39. Seguimos agregando suavecito, despacio, y en el momento en que se conforme aquí un cristal, en ese momento precipita todo el exceso. Las soluciones sobresaturadas son en extremo inestables, porque como tienen más de lo que pueden tener, pero por efecto de la temperatura, o a veces por ultrasonido, por cavitación, por otras técnicas se logra que tengan un poco más. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, si tenemos un tubo de estos, se saca y el cambio de temperatura o un pequeño golpe en el tubo hace que se precipite todo el exceso. Y ahora vuelve y queda la solución saturada, porque esa es la que tiene estabilidad. La estabilidad es la que tiene la máxima cantidad que puede contener y ya. En este sentido, ahora ya podemos definir que es una solución insaturada, saturada y sobresaturada. Tengas agua, puedes tener más soluto que solvente, pero no es un asunto que tenga que ver ahí con la solubilidad. Es un asunto que tiene que ver con la construcción.